Nada, ahora voy a hablar yo sobre un artículo de Marcos Vázquez, bueno, el artículo se titula Soledad, relaciones tóxicas y salud. Y bueno, básicamente al principio, la introducción del artículo trata de un poco de cuando hablamos de salud, de fitness, nos referimos mucho a la dieta, al ejercicio, al descanso y demás, pero dejamos un poco de lado también las relaciones personales y el profundo impacto que tiene también en la salud mental y en la salud física que tiene en el día a día, la longevidad de las vidas. Y trata sobre, bueno, tiene 4 puntos principales el artículo. El primero de ellos habla sobre el número de Dunbar, que no sé si lo conocéis alguno. El No. número de Dunbar es en 1992 el antropólogo Robin Dunbar descubrió una especie de correlación que diría estar entre el volumen que había del hipocampo, de lo grande que era el hipocampo de las personas, en relación con el grupo social y el tamaño del grupo social que tenía cada uno. Y llegaba a un punto al extremo de que cada persona, de manera aproximada, podía tener hasta 150 relaciones personales, que no sean, en plan, relaciones de amistad o de amorosa o de Sí, 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 familia y sí. demás. Y eso lo menciona como punto de base, el límite que tienen los seres humanos a nivel de sociedad, por así decirlo, de grupo social. Después habla también de que la sociedad, de que la soledad atrofia el cerebro, menciona varios estudios tanto en laboratorios con ratas como el que más pareció más curioso, que es los diferentes científicos que van varios meses a la Antártida, que pasan durante, o sea, medio año allí en la Antártida, son 3 personas a lo mejor lo que van, encima la mitad de los días de noche, la otra mitad de nada, en mitad de la nada, y que a la vuelta se le estudia el cerebro y la mayoría de ellos tienen una media de reducción de un 10% del hipocampo en tan solo meses. O sea, es brutal. Después también las ratas se ve como ya simplemente semanas aíslan un grupo de ratas, los otros grupos los dejan pues conviviendo juntas y demás, y también se ve una reducción de un 10, un 15% en las aisladas y un 10, un 15% en las que están de superior, que ha crecido en las que viven en armonía, o sea, en armonía en sociedad. Y después Ujú. también como la soledad también eleva el estrés en uno mismo, porque, por así decirlo, las personas que a lo mejor viven y duermen solas, pues como que les cuesta más dormir, porque el instinto como de supervivencia antiguo, de como quien vivía, o sea, quien dormía solo, o sea, tenía mucho más peligro que quien dormía en una tribu y demás, pues como que eso todavía nos impide y hace que pues, el nivel de estrés sea mayor, ¿vale? Y después, como último, también trata de que, pues, al igual que la soledad nos afecta mucho en nuestra salud mental, como la gente social, también con las relaciones tóxicas, también es un ímpetu coño, de que tenga una salud pues, beneficiosa o perjudicial. También se ve como un estudio de Harvard de hace 10 años, en 2000, bueno, en 2010, hace 13, menciona como en un grupo de 20.000 personas, las personas que a partir de los 50 tienen un grupo extenso de amigos y demás, tienen mucha mayor media de vida eh, en plan, los 30, 40 años después. O sea, tienen a lo mejor un 50% menos de enfermedades terminales, de enfermedades, a lo mejor, no sé, no terminales, pero diabetes, por ejemplo, que hoy día no es un problema para vivir, pero que sí que repercute mucho menos. Y a raíz de eso, he sacado alguna preguntilla que podemos debatir y demás. La primera de ellas es que, si bien los estudios, muchos de ellos hacen ver que, yo qué sé, la soledad es perjudicial para todos y que después incluso el nivel, las relaciones tóxicas y demás perjudican también. ¿Por qué después hay gente, por ejemplo, los monjes, ¿no? De la India, hay bastante y demás, que dedican su vida a un retiro espiritual, a vivir solo, a la meditación y demás? Después, ¿por qué viven tanto?
y con tan buena salud? O sea, ¿qué es lo que hacen para suplir ese nivel social que tenemos cada uno, ¿no? Que hay algunos que necesitan más, otros necesitan menos, pero ¿qué es lo que uno puede llegar a encontrar en eso, en la meditación, en la soledad que le supla el nivel social que necesita cada uno? Y eso es lo que... Claro, se va. Claro. He vuelto. Sí, que quería decir algo, pero se me había salido. Sí, yo creo que bueno, sobre esa pregunta que hacías, quizás es el problema de la soledad como desconexión de las rutinas diarias o de la forma de vida del resto de tus semejantes, ¿no? Entonces, estas personas que dices que tienen retiros espirituales y demás, no es tanto el tiempo que pasen solos, que claro, que meditan y todo eso, sino que eso, que aunque estén solos, en muchos ratos, son capaces de crearse unas rutinas de vida muy estables con el resto de personas a su alrededor, ¿no? Y entonces lo hacen todos de manera conjunta y entonces respetan bien esos momentos de estar solo y los de estar conjunto con gente, ¿no? Pero es, lo que quiero decir es que tienen vidas estructuradas aún así. Porque las personas solitarias, en muchos casos, quizás están solas y aparte de eso se desestructuran completamente. Es decir, empiezan a tener hábitos alimenticios malos, empiezan a tener pues enganches a la pornografía o cualquier otra cosa. Tienen después problemas para expresarse, para encontrar pareja, para todas estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, esa persona que puede estar dentro del retiro espiritual, ser un monje o lo que sea, tiene una vida realmente bien estructurada. Lo que pasa es que pasa muchos otros momentos solos y entonces ahí no habría tanto problema. Quizás es más bien el problema la desestructuración social respecto al resto de personas a tu alrededor. Podría ser, yo creo, ¿no? Pues sí. Hombre, eso es un punto. Yo lo primero que he pensado, antes que eso, que también naturalmente es necesario una rutina estructurada, yo creo que también, al menos lo típico, la imagen que nos llega de los monjes que se van y se dedican a la meditación, yo creo que también tiene algo que ver con que suplen esa desconexión con las personas con otros hábitos que muchos entenderán como trascendentales, ¿no? Quiero decir, cuando tú decides aislarte y tú decides dedicarte a meditar, ya sea, pues yo que sé, un tipo de meditación más mística o un tipo de meditación más, digamos, de creencia más terrenal, más conexión con la naturaleza, cualquier tipo de meditación en ese sentido, yo creo que en ese caso no pierdes tanta, no pierdes tanta conexión con el mundo. Yo creo que eso es algo importante. Un componente, digamos, puede ser de fe. O sea, a nivel material real sí que pierdes, naturalmente, conexión con las personas. Que es Pero decisión tuya, ¿no? claro, Básicamente, tú lo dice. decides y tú decides, en ese caso, en vez de estar rodeado de personas y tener una vida social, decides eso, decides dedicarte a algo que podría acercarse tal vez más a lo religioso, que yo creo que también es un componente muy importante. Al final ha habido religiones, sí, no en todas, no sé, no, no tengo los datos, vaya, pero en todo el mundo ha habido religiones, en todo tipo de organizaciones sociales. Y yo creo que en parte es por eso, por buscar también algo de trascendencia. Puede ser que eso lo supla y que Sí. tal vez por eso, no Sí, sé. es que habría que ver también, habría que estudiar concretamente, que no tenemos ni idea, por lo menos yo no, de cuáles son los hábitos de ciertas sectas o de ciertos, por ejemplo, los monjes tibetanos, que estos qué hacen, es decir, hasta qué punto su existencia continúa siendo en realidad comunitaria, aunque tengan tiempo para la meditación y todo esto tal, siguen formando parte de una comunidad y como dice Aarón, sí, tienen una rutina de hábitos estructurados que implican a otras personas, pero también, bueno, el sosiego psicológico, digamos, de formar parte de un grupo y de formar parte de una comunidad y de estar ubicado en el mundo y de estar en el seno de algo más grande que tú, que no es solo tu religión o tu fe, sino tu gente. Porque claro, aunque tu religión implique, digamos, largas estancias en soledad o procesos de meditación que pueden demorarse días y después tú te sientes parte de una comunidad, en realidad,
en realidad no estás solo, al menos no espiritualmente, aunque materialmente estés solo mucho rato. O si por el contrario no son comunidades nada estructuradas, son súper solipsistas todo el tiempo, no solo cuando están meditando, en cuyo caso la explicación necesariamente tendría que ir más por donde dice Ismael, porque encuentran una especie de porque su creencia de que forman parte o de que contribuyen a algo que los trasciende espiritual, mística, religiosamente, de alguna forma los alimenta y les da propósito a su vida y no se sienten pese a estar solos, no solo cuando meditan, sino también la mayor parte del tiempo, no se sienten vacíos, no sienten que su vida es vacua, insignificante o demás. Entonces, dependerá un poco, ¿no? De por dónde podemos encauzar la explicación, cuáles sean sus hábitos materiales de vida, porque si forman parte de una comunidad, la explicación puede ser más inmanente y por ahí. Si no, tiene que ser necesariamente, vamos, como poco la creencia psicológica de que forman parte de algo más grande, si es que no estamos dispuestos a aceptar que forman parte de ello de verdad, que yo no lo creo. Así que bueno, dependerá un poco de eso. Quizás nos faltan datos para Claro. dar en el blanco, pero vamos, las dos hipótesis yo creo que son muy solventes, o sea que... Para el siguiente podcast nos estudiamos la rutina diaria de un monje. Para el siguiente Es podcast. que ha Y sido poco serio por nuestra parte no saber eso, la verdad. Ya, la verdad que Un sí. poco serio, sí. Bueno, para el siguiente podcast hacemos un challenge una semana de modo eso monje es. y ya está. El próximo podcast en el Tíbet y que nos lo expliquen ellos. Le decimos, oye usted. Mismo. Bueno. Bueno, yo sé chino, o sea que. Ah, vale. Oye, como chino, como dije, sí. Y ya está. ¿Qué Parece. cojones más gordos? Venga, primera cancelación. Let's go. Bueno, y otra pregunta relacionada más o menos con el tema. Que bueno, con la entrada de Internet, ¿no? De las redes sociales en los últimos años y demás, que cada vez, pues, sobre todo las generaciones más jóvenes están más enganchadas y demás. ¿Creéis que el punto, o sea, las redes sociales, por ende, nos conecta a todos, ¿no? Pero ¿creéis que el abuso de ellas puede llegar a ser contraproducente y llegar a convertir a las personas y a los jóvenes en ser personas más solitarias y más asociales? Es decir, que tengan más dificultades después de entablar relaciones más serias, como amistad o relaciones amorosas y demás. Sí, sí, yo creo que sin duda, vamos, sin duda. La cuestión es, en fin, son una herramienta como tantas otras cosas y dependerá de cómo se use. No hay que demonizar la herramienta en sí, pero es evidente que por mucho que su pretensión inicial sea la de conectar a unos con otros y toda esta historia, luego en la práctica pues hay mucha gente que se ve como alienada del mundo real, de su entorno real, del ecosistema del que verdaderamente forma parte. Y claro, y se evade, Sí. digamos, virtualmente. Y eso pasa con las redes sociales y también pasa con los videojuegos. Lo cual no quiere decir que sean intrínsecamente malos ninguna de esas dos cosas, ni las redes ni los videojuegos. Lo que ocurre es que, en fin, hay, El hay, uso, hay ¿no? veces que tienen esas consecuencias negativas sobre alguien que no lo sabe gestionar del todo bien. El problema es que muchas veces la persona que lo sabe gestionar del todo bien es un niño o un adolescente, con lo cual no ha acabado de Bueno, formarse intelectualmente y es normal que no lo sepa gestionar bien. Y yo creo que en algún momento del desarrollo de todas estas cosas, cuando nosotros nos toque ser padres, nosotros que sabemos lo que es estar viciados y tal, y ese tipo de cosas, y las disrupciones que pueden provocar en tu vida cotidiana, no, nos va a preocupar mucho porque lo hemos vivido y vamos a tener que tener una discusión sobre qué filtros poner a los niños en el acceso a eso. Yo sé que suena muy puritano, muy de Sí, que sí, si sí. juegas al sí, GTA pero es vas a que matar es. al taxista que veas por la calle, no es eso, pero creo que va a haber que eliminar Ciertos este contenidos, estigma ¿no? puritano que tiene todo intento de un poco hacer de filtro para los niños de estas cosas, porque es verdad que es peligroso. Yo creo que algún filtro, siempre intentando ser lo más liberal posible y que el niño aprenda por su cuenta y explore el mundo, pero algún Estoy de filtro va a haber que acuerdo. poner, porque es un tema, es un tema. O por lo No, menos ayudarle al principio a controlarlo, claro, es que es eso. Es que, quieras que no, nosotros nos llegó con 8 años así. Y claro, es que en nuestro sí, momento, incluso más, vaya. no sé, yo Sí. con lo que decía David, bueno, lo que pienso obviamente lo mismo que Paco, que al final hay muchísima gente a la que las redes sociales le han salvado la vida en muchos sentidos. Hay muchísima gente que sus amigos lo conocieron en un foro, si no, Ya. estaría solísimo. Sí. Pero bueno, yo creo que para la mayoría de las personas lo que hace es sustituir cantidad, o sea, bueno, sí, calidad por cantidad. Yo creo que al final ese es el problema, que es que te chupan, es que hoy en día chupan demasiado, es que no sabemos controlarlo. Yo creo que no son solo los adolescentes ni los jóvenes como nosotros.
porque yo creo que no es raro hoy en día ver a, a nuestros padres o a adultos en general estar todo el día, el típico tío, la típica tía que está todo el día petando el grupo familiar con fake news o con noticias pochas o con cualquier cosa. Sí, 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 sí. Yo lo que creo es... El Facebook es muy peligroso No, para los adultos, ¿eh? No, claro, es que al final, si no es el Facebook para los adultos, es el TikTok para los chavales, es que siempre hay algo, es que siempre hay algo. Entonces, yo lo que creo es que hay que A aprender a ver, gestionarlo. Yo es que creo que esto ha sido sencillamente una bomba y que demasiado también potente. despiertan muchos impulsos a los que no estábamos acostumbrados y Claro, lo que nuestra sociedad no estaba preparada en el sentido de, por ejemplo, en el tema de las relaciones amorosas muy vacuas o muy rápidas y demás. Es que quizás nosotros somos unos animales mucho más, bueno, lo contrario de monógamo, mucho polígamo. más de estar... ¿Eh? Polígamos. Sí, De eso. polígamo, sí. Mucho más polígamos, por ejemplo, por decir algo ahora mismo, de lo que pensábamos en el siglo XX, ¿no? Y entonces, cuando se nos da la oportunidad de conocer a mucha más gente, de tener experiencias con más personas y todo eso, a lo mejor empezamos a cambiar de pareja mucho más rápido que como lo hacíamos hace 50 años, porque tampoco teníamos los mecanismos para hacerlo, ¿no? Y entonces se nos dan ahora oportunidades y a raíz de esas oportunidades, pues las personas actúan quizás con unos impulsos a los que no estábamos acostumbrados a ver, claro. Y no solamente eso, sino que también esos impulsos, aparte de que unos son naturales y se dan de por sí, otros están con mucho dinero investigados por las grandes empresas de marketing, que eso lo sabe cualquiera, de intentar explotar esos puntos constantemente, ¿no? Y entonces, pues, desde aquí, desde lo más clásico, que sería en los años 50, el azúcar industrial, el azúcar blanco, ¿no? El junk food y esta comida rápida y todo esto, después de lo más clásico pasa al TikTok, al impulso rápido, a los al shorts. deseo, claro, a los shorts, a eso, básicamente. Y Sí. entonces, Que es otra cosa, ¿eh? Lo de los shorts y Al los impulso reels. cada 6 segundos. Pum, pum, pum. Es que son las loot boxes Liter- de las redes sí, sociales, qué ridículo, ¿eh? literalmente. verdad que los neurólogos hoy día que más dinero ganan son los que están en las grandes empresas como directores de marketing, ¿vale? Porque es que lo que hacen es investigar nuestro cerebro y decir qué es lo que haría que una vez nosotros conocemos esta parte del cerebro pueda la gente volver a nuestra aplicación, volver hacia él. Yo te digo que el ejemplo más clásico sería el azúcar y el otro es, ¿cómo era? La caja esta que habías llamado El loot alguna vez. box. Legends. Xbox. Sí. Sí, Yo quería La tienda de matizar, a raíz de esquina. lo que ha dicho Aarón, quería matizar lo que he dicho antes de que la pretensión de las redes sociales es conectar a la gente. Mentira, la pretensión de las redes sociales y de la empresa que está detrás y de YouTube y tal es que tú te vuelvas adicto a la red social y le estás dando al botón tanto como sea posible. Y por eso es particularmente peligroso. Claro. Eso Sí. está, y luego también tiene otras implicaciones, digamos, muy serias a nivel político casi, porque claro, te van metiendo por el agujero de conejo sí, sí, y sí, cada sí. vez que tú pinchas un vídeo de este tío, bueno, pues acabas en lo más profundo digamos, los contenidos de ultraderecha que te puedes encontrar en YouTube, que pueden ser muy persuasivos, claro. Entonces, Sí, sí, sí. y más para alguien muy joven. Entonces, todo eso es que, en fin, a lo mejor no se le pueden poner puertas al campo, pero a nivel individual, a nivel familiar, yo creo que cuando a nosotros nos toque, sabiendo todo esto, algo va a haber que intentar hacer, sin autoritarismo y sin imposiciones, pero hombre, es que es peligroso de verdad, creo yo. En el tema de la política yo creo que es de lo más importante, vaya. Porque bueno, en los otros temas seguimos diciendo de que claro, que son los padres los que tienen que educar y demás, pero en el tema de la política es algo muy serio, la verdad. Lo de los agujeros de gusano o lo de que una persona solamente se informe por una sola fuente Claro. y después además que algunas fuentes estén más censuradas que otras, que también han salido escándalos así en Twitter y demás, En o los Twitter, debates ¿no? de Con el que control de la si izquierda y demás. eso de que si Twitter debía estar controlado o no, ¿no? Ujú. Que a mí, por ejemplo, Rayo puso que Twitter, al ser una empresa privada, podría decidir, si así lo quisiera, no presentar anuncios de los candidatos de derecha en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Decía que, claro, que Twitter lo podía hacer porque es una empresa privada. Pero después, los candidatos de derecha que Sí. querían poder defenderse a sí mismos, como Trump y demás, decían que no, que Twitter es tan grande que ya se tienen que utilizar argumentos
pues, de seguridad ciudadana, de seguridad pública, en plan que esto no, que no puede ser, que no puede ser De que es un espacio público y político, claro. Claro, sí, sí, Ah, que ya es la nueva plaza. literalmente es la nueva plaza del pueblo. Entonces a la nueva plaza del pueblo hay que ponerle leyes porque es que es literalmente la nueva plaza del pueblo, Sí. no es la aplicación privada de Elon Musk, Mm. es Sí. literalmente donde todos estamos. Claro, es que es eso. Y esos postulados en su época, cuando Trump los reivindicó todo eso y tal, fueron rechazados porque a muchos nos causa animadversión política o personal la figura de Donald Trump, pero también hay que saber ver hasta qué punto, es decir, hay que saber Sí. tasar el argumento en puridad y ver hasta qué punto es un buen o un mal argumento. Sí. Y Porque bueno, aquí y en que realidad después- es una cuestión de interés público contra, digamos, un liberalismo quizá exacerbado que dice, bueno, es que esta es tu empresa y puedes hacer lo que quieras porque tienes ese derecho sobre tu propiedad casi limitado. O sea, hay Sí, que sí, ver sí, un sí. poco, ¿no? Y que después era utilizado en su contra. Porque imagínate que ahora esto, Elon Musk hubiese terminado de comprar Twitter al 100%, hubiese empezado a hacer planes diferentes y hubiese censurado a la izquierda. Ahora la izquierda hubiese pedido esto en plan. Y con toda Sí, la sí. razón, creo yo. Por eso digo, igual Claro, que cuando claro, lo pidió con Trump, toda la porque Trump razón. te puede caer mal. Sí, sí, sí. Con toda la razón.